Bueno, ¿y qué va a pasar hoy con el dólar justamente después de la aprobación de la ley bases en el Senado? ¿Qué va a pasar también con los otros indicadores de un mercado que venía mostrando un poco de agotamiento por la situación política? Está con nosotros Agustín Datelli, él es economista, ha sido director del Banco Central y bueno, vamos a hablar de uno de los temas más importantes. No diría de esta jornada, sino, bueno, de todos estos meses, ¿no? Esta sanción. Agustín, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, mira, te escuchaba recién en términos de lo que podría ocurrir hoy en los mercados financieros. Hoy vamos a ver una respuesta positiva en los mercados financieros en el sentido de acciones subiendo. De hecho, ya en Estados Unidos, donde el mercado empieza a mostrar algunos precios, las acciones argentinas están subiendo, los bonos lo mismo, después de unos días donde venía con algún ajuste, alguna tensión, y probablemente hoy veamos también algún acomodamiento de la brecha cambiaria, es decir, alguna baja quizá en los dólares paralelos, no de una magnitud muy relevante, pero puede haber un pequeño ajuste. Ahora, lo que es importante aclarar es que esto responde a una lógica especulativa y cortoplacista de los mercados financieros, donde siempre que ocurre algún evento que tiene que ver con sus preferencias, como la aprobación de la ley bases en este caso, actúan en consecuencia. Ahora, de fondo, acá no me parece que haya mucho que celebrar para la Argentina, incluso desde la mirada de los mercados financieros, ¿no? Digo, desde la mirada de la economía real, la soberanía económica o la visión que tenemos algunos de la economía, bueno, creo que nada para festejar ahí, sino todo lo contrario. Pero ¿Por qué se incluso desde la aprueba mirada. entonces, Agustín, no? Mira, otro dato importante es que se aprueba en una cuestión bastante acotada desde el punto de vista político, digo, ¿no? No estamos frente a una situación de consenso político que esté marcando un rumbo hacia donde el país en su Pero no es conjunto. una fuerza mayoritaria la Libertad Avanza como para poder hacerlo sin el consenso de los otros espacios No, políticos. por eso, logró el consenso de algunos espacios que se sumaron a esa situación. Eso generó una situación de empate que termina, como vimos anoche, con ese empate, pero quiero decir, no hay un consenso generalizado o mayoritario a nivel político que diga, bueno, el nuevo rumbo de la Argentina debería ser este, sino que hay una cuestión partida, como hace tantos años venimos en Argentina en varios temas teniendo, una cuestión repartida en partes prácticamente iguales, bueno, que terminó por una pequeña diferencia hacia ese lado. Lo que quiero marcar es lo siguiente, cuando te digo que no es una buena noticia, los mercados financieros se rigen por dinámicas especulativas, cortoplacistas, entonces festeja ahora, subía hace un mes atrás, cayó la última semana y tiene esa lógica. Ahora, la economía real, las inversiones reales, las inversiones de largo plazo que vienen a generar valor agregado, a generar empleo y que supuestamente, según la visión del gobierno, llegarían a la Argentina a partir en particular de uno de los componentes de la ley bases, que es el RIGI, el régimen de Sí. inversiones, donde se entrega mucho a las compañías que pretenden hacer inversiones a Argentina, entonces se cree que eso va a atraer capitales, no va a ocurrir. Pero ¿por qué digo que no va a ocurrir? Lamentablemente, porque este resultado que te marcaba recién tan repartido, la inestabilidad política histórica que tiene la Argentina, lo que está marcando al inversor que mira esto de afuera y que piensa los movimientos de estos capitales con plazos de 10, 15 años para empezar a recuperar, no son inversiones financieras de corto plazo, lo que dice es, si acá tengo la inestabilidad política que tengo, si este régimen me Sí. entrega tanto, porque la visión de este gobierno es esa y me entrega tanto, ¿qué me asegura a mí que en 2 años, 3, 4, en una próxima elección, no haya un giro de Bueno, nuevo, porque está todo muy repartido? por eso, Bueno, Agustín, entonces, la sanción de la ley, ¿a vos te parece que para las inversiones en ese monto, en esos 200.000 millones de dólares, no es suficiente no, la sanción si es que no, se da también en no, diputados de la ley? no sabes por qué. Porque lo que requieren esas inversiones de largo plazo es que la Argentina logre tener un modelo macroeconómico estable, ¿sí? En el largo plazo que garantice cuestiones como una inflación moderada y controlada, Claro, claro. como un tratamiento de la restricción externa que trate esa escasez de dólares que siempre nos encontramos a lo Nos largo del tiempo. decía hace un Sí, ratito nada más un analista. Por un lado, no van a llegar rápidamente todas las inversiones porque incluso el cepo, ¿no? Para las que sean menores, que probablemente sea la mayoría, menores a ese piso que plantea el RIGI, todavía genera un desincentivo enorme. Pero lo que nos decía es que tal vez
aparece más como un gesto, ¿no? Un gesto de apertura hacia el mundo y que eso en este sentido puede ser buen visto, no solo como para que miren a Argentina algunos probables inversores que bien pueden no llegar ahora, sino como por ejemplo para el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que se plantee incluso con estos 30 años que plantean algunas cuestiones del RIGI, una estabilidad. Mira, yo creo que desde la visión del Fondo Monetario Internacional, incluso hoy la preocupación está más en la coyuntura económica, por ejemplo, en el frente fiscal, ¿sí? O sea, esta puede ser una señal, que la tomen como una posibilidad. Yo, como te decía recién, no No creo la que, ves. no Sí. veo que con este escenario macroeconómico de fuerte inestabilidad como el que estoy viendo, por ejemplo, porque el equilibrio fiscal que se presenta, el superávit, no es sostenible a lo largo del tiempo. Yo creo que estos 6 meses que vimos, lo que se hizo fue un maquillaje y lo que se hizo fue ocultar algunas cosas para poder mostrar unos números Por e intentar dar ejemplo, una señal. Por ejemplo, el freno absoluto de la obra pública, completo, es imposible de sostener. El freno a pagos de proveedores que se acumuló y que están esperando y que no están cobrando porque el Estado no libera la plata. ¿Cuánto tiempo más lo puede sostener? Las transferencias a las provincias, que se frenaron casi completamente. ¿Cuánto tiempo más puede seguir sin hacer transferencias discrecionales a las provincias cuando muchas dependen de eso? Digo, paritarias de salarios públicos que están pisadas, ¿cuánto tiempo más la podés pisar si la dinámica inflacionaria no cede como el gobierno esperaba? Yo creo, otro dato importante a acá, ver, yo creo que el dato de inflación de junio, de mayo, que vamos a conocer ahora, hoy, sí. bueno, ese dato yo creo que va a marcar un piso en los datos de inflación mensuales. O sea, Ujú. cuando veamos el dato de junio, en el mes de julio, ¿sí? Ahí creo que vamos a ver una inflación mensual ya más alta que la que Sí, vimos en mayo. O sí, lo sea, esa dicen todas dinámica las de consultoras, caída. ¿no? Digo que esta tendencia a la baja se va a romper con el mes de junio por el otro tema que era la corrección de tarifas y otras cuestiones que el gobierno estaba justamente estirando para poder sostener el relato del tema de la inflación. Algunos Y otro dicen que va tema, a ser, perdón, tema, sí, a ver. no, además de las tarifas, el aumento de la brecha cambiaria de estos días fue fuerte, eso también tiene traslado a precios, y la percepción de atraso cambiario en el tipo de cambio ¿Cómo ves oficial. la política monetaria vos, justamente, también habiendo estado, digo, es un gran problema para la economía argentina, ¿no? Que bueno, tiene que ver con lo que decíamos un poco al inicio, que no tenés acceso a dólares, que no podés unificar los tipos de cambio. Ha sido una dificultad también incluso para el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo ves la política monetaria del gobierno de Javier Milei? Mira, la verdad es que hasta ahora lo único que se hizo fue, bueno, primero un intento de ordenamiento de alguna deuda con importadores a través de los bonos estos Bopreal en dólares, que de mi punto de vista alguna solución había que implementar ahí. Es cierto, también es cierto, no es hoy el día, el momento y no nos va a dar el tiempo, pero es cierto que hay que hacer un mea culpa sobre muchas cuestiones que ocurrieron durante la gestión anterior, de la cual formé parte en el Banco Central, sobre todo en la última etapa. ¿Sí? ¿Tenías libertad, Agustín? Por ejemplo, pienso, con el tema de corregir el tipo de cambio, ya en el último tramo del gobierno, ¿qué te parecía a vos? Porque, bueno, también estaba todo el tema de la inflación, ¿no? Un montón de variables que contener y una devaluación, como la terminó haciendo Javier Milei, te iba a dar muchos malos titulares en un año electoral. Pero, Tal ¿había cual. un poco de libertad, por ejemplo, con el análisis de lo que vos hacías y el tipo de cambio, obviamente, oficial estaba atrasado? Obviamente que el tipo de cambio estaba atrasado, que eso había que corregirlo, obviamente que el evento político de la elección era importantísimo No y te permitía, claro. condicionaba mucho lo que hacías el año pasado, y un ingrediente que no es para poner excusa ni mucho menos, pero que sí es real y objetivo, que la sequía que ocurrió el año pasado impactó sobre la acumulación de reservas de una manera mucho más fuerte de lo que esperábamos nosotros con nuestras propias proyecciones del año anterior. Y cuando ocurrió lo que ocurrió, sobre todo en los meses de marzo, etcétera, todo el tiempo nos íbamos sorprendiendo con el impacto y la fuerza de esa sequía y cómo nos pegaba eso en la acumulación de reservas. Más allá del mega cepo y los problemas que teníamos con el tipo de cambio, un montón de cosas que es cierto, pero el tema de la sequía también impactó muy fuerte. Con lo cual,
esa escasez de dólares, la necesidad de sostener importaciones porque la actividad se sostenía y no teníamos los dólares, el evento eleccionario que hacía que la corrección cambiaria que era necesaria no podía hacerse porque, bueno, venía un evento eleccionario por delante, condicionó todo, hizo todo muy tenso, muy complejo. Por eso yo venía marcando que hay que hacer un mea culpa de muchas de las cosas del año pasado, y también hay que marcar que es cierto que lo que recibe este gobierno fue malo, sí. En el Banco Central fue muy malo, muy complejo. ¿Le reconoces el tema de la baja de la inflación? Digo, pensando por lo menos en lo que ha hecho hasta ahora, había un analista que en su podcast ponía qué 8% de inflación había sido mejor, si el de Sergio Massa o el de Javier Milei. Vamos a citarlo porque fue un concepto que toma el Leandro Sicarelli. Y él decía que obviamente que hay que esperar a ver la foto completa, pero que acá tenías un 8% con un montón de corrección de precios relativos, ¿no? Que habían estado muy intervenidos durante el gobierno anterior y que eso estaba generando una distorsión tremenda, ¿no? También con lo que se esperaba que suceda con la inflación mayorista y un montón de cuestiones que dan a pensar que el ajuste tenía que hacerse sí o sí, incluso con lo que pasaba con la tasa de interés, esto que mencionábamos también de la política monetaria y demás, porque iba a haber un cimbronazo enorme respecto a lo que sucedía en este contexto también que era de inestabilidad, ¿no? Que incluso, a ver, con una devaluación del 100%, ¿no? Superior al 100%, haber tenido un 25, un 20, estar en torno del 70 después de 6 meses, termina siendo un buen número, entendiendo lo que complica eso, obviamente, a los sectores de menores ingresos, ni hablar, eso lo subrayamos, pero que la situación era realmente explosiva, ¿no?, en cuanto a lo que pasaba. La situación era muy compleja. Yo creo que un dato importante para marcar ese mismo nivel de inflación mensual, este 8 y pico que vos decís, en aquel momento y ahora, es la tendencia. En aquel momento eso venía con una tendencia creciente, que un fenómeno inflacionario es complejo porque existe algo que se llama inercia inflacionaria, que es que eso te va acelerando, y también la modificación del comportamiento de la gente, los procesos de indexación, etcétera, van fomentando esa inercia. Y ahora este 8 y pico por ciento lo presentás en el marco de una desaceleración de la inflación. Entonces, eso te juega sobre la expectativa de alguna manera. Y para mezclar esto con la pregunta que me hacías de la política monetaria, yo creo que ahí el Banco Central se equivoca en haber sido tan agresivo en la baja de la tasa de interés, ¿sí? Es cierto también que nosotros, como parte del mea culpa, habíamos llegado a tener tasa de interés muy alta porque este fenómeno inflacionario inercial que siempre es un problema, digo, porque, obvio. A ver, ahora la gente, por ejemplo, ¿no? El pequeño ahorrista que tal vez ponía algo de plata ahí y le servía ese interés para pagar cosas, dicen, me arruinaron. Bueno, por otro lado lo pagabas, ¿no? Por ejemplo, con inflación. Entonces es como sincerar ese tema. Incluso dicen todos, no sé si fuiste parte de la campaña de Sergio Massa o si planteabas también tu continuidad, si en el caso de que ganara las elecciones, pero que gane quien gane se tenía que ir a un ajuste porque la situación, ¿no?, de las cuentas era muy complicada, con el efecto de la sequía, con los sectores también que especularon en su momento y demás, digo, pero que era realmente una olla a presión. Sí, a ver, todo lo que está ocurriendo, el reordenamiento fiscal, el reordenamiento de los pasivos del Banco Central para ordenar un poco la situación del balance del Banco Central, el acomodamiento cambiario, todas esas cuestiones había que encararlas, ¿sí? Lo que me preguntás de mi continuidad o no, es algo que no se habla en esos contextos. Después, si la elección se ganaba, obviamente que íbamos a ver cómo seguía todo, pero no es algo que se hable a priori si uno va a seguir o no va a seguir. Lo cierto es que en la campaña participé, sí, como uno de los voceros económicos de la campaña para explicar algunas cosas, en un contexto bastante complejo para explicar algunas cosas, pero digo, todo eso había que hacerlo. Lo que yo interpreto y veo con mucha preocupación es que la forma que está encarando este gobierno para hacer alguna de esas cosas no es la correcta, ¿sí? Yo creo que sí había que ir hacia un equilibrio fiscal, sí había que reordenar el balance del Banco Central. No comparto muchas de las formas en las cuales esto se está haciendo, cuáles son los sectores que se benefician de esto, cuáles son los que se perjudican. Pero bueno, como te digo, a ver, la herencia que recibió este gobierno, esto, mira, yo habiendo estado donde estuve hasta diciembre, la herencia que recibió este gobierno
Creo que después de la herencia que recibieron en los 90 del gobierno de Raúl Alfonsín, debe ser la peor herencia en materia económica que se recibió en la historia de la democracia. ¿Sí? O sea, la situación era muy compleja, realmente. No es que la gente eligió cambiar y irse a otro extremo porque la sociedad enloqueció de un día para el otro. Era muy compleja la situación que estábamos atravesando y complicaba la vida a todos. Entonces, es cierto que había que reacomodar un montón de cosas de estas que te estoy marcando y mucho más. De hecho, yo ahora que estoy trabajando con mi consultora, estamos elaborando un documento bastante pormenorizado y cuando lo tengamos un poco más avanzado lo vamos a dar a conocer. Dale. Sobre el reacomodamiento monetario que haría falta en este momento. Lo esperamos, Agustín, que Dale, nos lo envíes. Antes de despedirte, y pensaba también en el rol que has tenido en la gestión anterior, ¿hay algo que hubieras hecho parecido en el programa económico de lo que se está haciendo ahora y que sí decís, esto sí o sí tendría que haberse encarado de forma distinta para dar sostenibilidad al programa? Si encontrás alguna similitud y cuál es la principal diferencia también o la luz roja, la red flag más alta que ves. No, te repito, yo creo que los reacomodamientos como los que te marcaba recién, fiscal, monetario, cambiario, había que hacerlo. Yo comparto con el gobierno, el atraso del tipo de cambio había que tratarlo. Ahora, la forma, generar un salto en el tipo de cambio abrupto, liberarlo y no llevar adelante ningún tipo de acuerdo, permitir que eso tenga un traslado pleno a precios, que ese traslado a precios impacte sobre algunos sectores sobre los cuales no se atiende ni en paritaria ni nada, y que se coman todo el impacto sectores más vulnerables. Bueno, yo creo que ahí habría que haber avanzado en otro tipo de acuerdo, en otro tipo de consensos para reacomodar eso, pero sin que el impacto sea tan fuerte sobre sectores más débiles de la sociedad. Lo que pasa es que este gobierno no cree en los acuerdos políticos, no cree en las regulaciones, no creen en los acuerdos de precios, creen en el extremo absoluto del libre mercado y que todo se acomoda solo y que regular está mal, a un extremo que ni los propios ortodoxos comparten. Me dejás picando una pregunta y con eso te despido. Hoy nos decía un analista del mercado que lo que tiene que mostrar para que el mercado, por el factor especulativo, le siga dando credibilidad es que tiene que fortalecer el equipo de gestión. ¿Vos te sumarías, por ejemplo, si el gobierno encomendara, ¿no?, un fortalecimiento de gestión con gente que ha estado en la gestión pública y que entiende cómo manejar algunos temas? Mira, a ver, obviamente hoy lo que el gobierno está haciendo yo no lo comparto. Yo quiero contar algo que muchos saben, porque incluso públicamente se supo. Yo tengo una muy buena relación con Javier Milei, de que conocemos hace mucho tiempo de la vida de los economistas, digamos, y tenemos un muy buen vínculo. Y la verdad, te voy a ser sincero, desde que asumió no mantenemos contacto y conversaciones, pero sí hasta el día anterior a que ganó la elección mantuvimos intercambios y algunas conversaciones, todo. Siempre vemos las cosas de distinta manera, pero con mucho respeto y tenemos una buena relación de muchos años. Digo, con esto te quiero decir, si el gobierno estuviera dispuesto a tratar algunas cosas, cediendo un poco su visión tan extrema y llevando adelante algunas cuestiones que yo o cualquiera pudiera proponer y estuvieran dispuestos a aceptar eso, bueno, se podría hablar, uno no está cerrado todo, yo quiero ayudar al país. Ahora, si el gobierno va a seguir por este camino, la libertad absoluta de mercado y con este tipo de medidas que yo no comparto, obviamente que no formaría parte de algo que no comparto en esencia, porque bueno, no tiene ningún sentido. Agustín, gracias por atendernos, traernos tu análisis sobre estos temas y bueno, esperamos el informe a ver también qué otras voces se suman, ¿no?, también al contexto actual. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Chao.